La Calisto es la decimoquinta de las óperas de Francesco Cavalli. Bueno, decimoquinta de las óperas, sabemos que hay 30 títulos que son auténticos, pero se le atribuyen otros 11 o 12, según el tratadista que consultemos, pero en fin, en todo caso parece que efectivamente la Calisto es la decimoquinta de este considerable corpus operístico, estrenado entre 1639 y 1673. En todo caso, Cavalli, Francesco Cavalli, nació en Crema en 1602 y en realidad se llamaba Pier Francesco Coletti Bruni. Era hijo del maestro de capilla y del organista de la Catedral de Crema, que se llamaba Giovanni Battista Coletti, y él aprendió música con su padre y empezó a cantar, lógicamente, en la cantoría de la Catedral de Crema. Y entonces, cuando tiene 12 años, el podestá de Crema, es decir, algo así como el virrey napolitano de Crema, le oyó cantar, ya le conocía porque el padre le había dedicado un libro de madrigales en 1604. Y entonces, como le gustó mucho, su musicalidad y su manera de cantar era contralto, consiguió convencer al padre para que le permitiera trasladarle a Venecia a la cantoría de la Basílica de San Marco, o sea, el sitio, digamos, más importante musicalmente hablando, para que estudiase nada menos que con Monteverdi, que le llevaba 15 años a la sazón. Y claro, en reconocimiento por esto, pues bueno, Pier Francesco Coletti Bruni mudó su apellido y se hizo llamar Francesco Cavalli en lo sucesivo, en homenaje pues eso, a Francisco Cavalli, que era quien le había pagado los estudios y quien le había permitido pues alcanzar una determinada situación profesional. En los documentos de la época aparece indistintamente con un nombre o con el otro, o aparece como Francesco Coletti detto il Cavalli, ¿no? En fin, en todo caso, con 18 años, es decir, en 1620, ya ganó la plaza de organista en San Giovanni y San Paolo. Se trabajó allí y luego posteriormente también, cuando fue segundo organista de la iglesia de San Marco, haciendo música litúrgica, aunque tampoco demasiada. Y lo que escribió, los motetes y piezas que escribió, los publicó ya más tarde. Hay un libro que se llama Música Sacra de 1656, otro de 1675, que es el libro de las vísperas, y otro conjunto también del 56 de 6 sonatas a Chiesa. Pero esa es la única música litúrgica que escribió. La cuestión es que cuando en 1630, es decir, cuando tenía 28 años, se casó con María Sacchomano. María Sacchomano era a la sazón la viuda, era una viuda joven, de un importante comerciante de Venecia, y se había quedado viuda joven y en un estado económico pues verdaderamente envidiable. De manera que, claro, esto revertió lógicamente en la economía del matrimonio y, por supuesto, en la propia economía de Francesco Cavalli, que a partir de este momento empezó a interesarse en otros géneros musicales, singularmente en la ópera. Esto sucedía en 1630 y es interesante fijar la fecha porque 7 años más tarde se abre en Venecia el primer teatro de ópera público de la historia, el Teatro de San Casiano. Se abrió con una obra que era la Andrómeda de Francesco Manelli, que además tuvo tanto éxito que inmediatamente hicieron otra obra que se llamaba La Maga Fulminata, de los mismos autores, que la partitura, por desgracia, se ha perdido. El tema es muy importante porque la ópera hasta ese momento había sido exclusivamente un recreo de tipo cortesano, incluso desde un punto de vista estético podríamos hablar que vanguardista, porque era un tipo nuevo de experiencia, de teatro que era todo cantado en lugar de mezclar palabra hablada y palabra cantada, y era algo, ya digo, de naturaleza cortesana, aristocrática, pero que se abre el Teatro de San Casiano en Venecia en 1637 y que el único requisito necesario para ver el espectáculo sea pagar la entrada. Esto es un hecho, se puede decir que es revolucionario. O sea, podríamos decir que históricamente hablando, la ópera es el primer espectáculo democrático de los tiempos modernos. Es un tema interesante. Y claro, tuvo tanto éxito que inmediatamente se abrieron en Venecia varios teatros más. Se abrió el San Casiano el primero, luego el San Moisés, el San Giovanni en San Paolo,
el Novísimo, que este duró poquísimo, duró 2 años nada más, el Teatro San Apolinar o San Aponal, como se decía en el dialecto véneto de la época, que ahí es precisamente donde más adelante se estrenaría la Calisto, o el Teatro Vendramín. Los nombres de los teatros, así con nombres de santos, viene de que tomaban el nombre, lógicamente, del distrito urbano en el que se situaban, y estos distritos eran, lógicamente, por la distribución de naturaleza parroquial de la época. No obstante, algunos teatros, como Vendramín, tenían el nombre de la familia que eran los dueños del edificio. Lo mismo que el Teatro San Casiano, pues también se puede encontrar mucha documentación en que se denomina Teatro Tron, porque era de la familia Tron. En fin, que claro, se lo alquilaban a empresarios, ¿no?, para que montasen sus espectáculos allí. Total, que en 1639, con 37 años, gana el puesto de segundo organista en la Basílica de San Marcos. Esto es un cargo verdaderamente muy importante y que estaba muy bien retribuido. Y justamente ese año, es decir, 2 años después de que se inaugurase el primer teatro público, justamente ese año estrena él su primera ópera, precisamente en el San Casiano también, que se llama Las bodas de Tetis y Peleo. Y bueno, la obra tuvo muy buena acogida y entonces él mismo se convirtió en empresario de ese teatro, donde estrenó 8 obras seguidas en los años, en las temporadas sucesivas. Estos teatros, por cierto, de los que antes he dado cuenta en Venecia, la realidad es que simultáneamente nunca hubo más de 3 a la vez. Pero en fin, da idea del interés absolutamente creciente que se había creado en la ciudad por este nuevo tipo de espectáculo. El caso es que, bueno, en 1643 Cavalli tiene la primera relación profesional con Giovanni Faustini, que va a ser el libretista, que va a ser luego precisamente el libretista de la Calisto. Este hombre hicieron una ópera, se llamaba Egisto, que se estrenó en el San Casiano, y este Egisto tuvo tanto éxito que se vio en París y en Viena. Realmente pues estamos en los arranques de la ópera, pues da idea de la penetración que el nombre ya de Cavalli y que la ópera pues había tenido en los escenarios internacionales. Hay que decir que Cavalli fue el autor de una de las 2 óperas que más éxito tuvieron en la segunda mitad del XVII en Italia. Una fue la Orontea de Marco Antonio Cesti y la otra el Giasone del propio Cavalli. De manera que Cavalli, que actuaba ya como empresario también del Teatro de San Apolinar, pues fue, junto con Giovanni Faustini, el verdadero codificador de la ópera en Venecia en lo que podríamos decir la segunda mitad del siglo XVII. Entonces, bueno, en el teatro este de San Apolinar, del que él mismo fue empresario, estrenó diversas óperas, todas sobre el libreto de Faustini, concretamente Oristeo, Rosinda y la Calisto, las 3 en 1651, lo cual da idea del régimen de trabajo que llevaba. Y al año siguiente, y también sobre texto de Faustini, que fue, por cierto, la última ópera, porque había muerto antes de verla estrenada, la Eritrea. Posteriormente contribuyó Cavalli a la creación de una compañía estable de teatro en Nápoles, que esto fue una cosa también igualmente trascendental, porque claro, luego en Nápoles tendría la ópera y naturalmente los conservatorios que se crearon en torno a suyo tuvieron una trascendencia excepcional desde el punto de vista de la historia cultural de la ciudad. Y por medio, bueno, estrenó óperas en Milán, allí hizo Ottone, en Florencia hizo la Ipermestra y en Piacenza el Coriolano, que fue una de sus últimas óperas, por cierto. Y por medio hay una historia, ¿no?, verdaderamente trascendental, que es, y es el único compositor italiano de la época del que se puede decir esto, que el cardenal Macciarino le encarga una ópera para las bodas de Luis XIV con María Teresa la infanta María Teresa de España. O sea que, vamos, su fama fue tan internacional que incluso en Francia prefirieron encargarle una obra a él que a los propios compositores franceses, lo cual desde luego despertó considerable resquemor en ellos, como por otra parte es lógico. El estreno fue un desastre porque hubo que esperar 2 años a que se terminase el Teatro de las Tullerías, que es donde se estrenó el 7 de febrero de 1762, y fue un desastre porque el teatro era demasiado grande, entonces las condiciones acústicas eran muy malas, no se oía bien
lo que la música instrumental y lo que se cantaba, y luego además la maquinaria pues no funcionó bien, hizo mucho ruido. El espectáculo en total duró 6 horas, porque se introdujeron, precisamente para evitar resquemores con los compositores franceses, en mitad de la ópera se introdujeron pues algunas entradas de ballet que la música era de Jean-Baptiste Lully, que por cierto en alguna de ellas está documentado que el propio Luis XIV subió al escenario para bailar, porque como se sabe pues era muy aficionado a la danza. Pero el hecho es que la obra fue, desde el punto de vista artístico y de la repercusión pública, fue un fracaso. En fin, en todo caso el libretista, Giovanni Faustini, que era 13 años más joven que Cavalli, pero que murió mucho antes que él, murió muy joven, pues podemos decir que fue el primer libretista profesional de la historia de la ópera. Y también fue un empresario, porque junto con Cavalli fue coempresario del Teatro de San Casiano, luego del San Apolinar, del San Moisés, y bueno, dejó algunos libretos incompletos, ya digo, porque murió muy joven, murió con 36 años, y esos libretos los concluyó su hermano Marco, que también realizó labores como empresario, concretamente en el Teatro San Giovanni e San Paolo. Entonces hizo 14 libretos, y de los 14 libretos, 12 son precisamente para Cavalli. Y de esos 12 son casi todos de tema caballeresco o de tema histórico, con la sola excepción de 3. Y esos 3 son el Egisto, del que hemos hablado, la Medea y naturalmente la Calisto. Entonces el libreto de la Calisto está escrito en lo que el propio libretista llama versi sciolti y versi misurati. Versi sciolti pues son los de los recitativos, que van alternando, claro, la parte fundamental de la obra, que van alternando versos en decasílabos y versos heptasílabos, como si fuera lo que nosotros llamamos silva, ¿no? Y claro, la rima es muy libre, no tiene una periodicidad. Estos son los versos sciolti, sueltos. Y luego los versi misurati son los de las partes que son arias, que sobre todo, por ejemplo, la primera aria, la de presentación del personaje titular de Calisto, que es una belleza melódica, dicho sea de paso, está escrito en versos de 4 sílabas que riman de 2 en 2, y luego otras arias están escritas en versos octosílabos. De manera que el tipo de versificación depende también del tipo de musicalización que vaya a tener, lo cual a su vez depende de la estructura dramática subyacente. Y es que desde el primer momento hay ya una configuración, una idea dramatúrgico, literario, musical, más o menos unitaria, y eso que estamos en los comienzos de lo que es la ópera, ¿no? Entonces Calisto, el personaje, el nombre viene del griego Caliste, quiere decir la más bella, la más hermosa. Este personaje es una ninfa que está en el seguimiento, en el conjunto de Artemis, ¿no?, de la diosa cazadora, pues es hija de Licaón. Licaón, como se sabe, pues fue convertido en oso por Zeus, porque Zeus, haciéndose pasar por un mortal, fue a su palacio reclamando las leyes de la hospitalidad, y entonces Licaón le ofreció a comer carne humana, y Zeus, que naturalmente lo notó, pues entonces en castigo le convirtió en lobo, ¿no? Es un mito famoso. Entonces, bueno, pues Calisto, ya digo, forma parte del séquito de Artemis, de la diosa cazadora. El tema lo tienen ustedes en Pseudo Apolodoro, y lo tienen sobre todo en Higinio, en la fábula 177 en concreto. Pero de donde ha partido Faustini para hacer el libreto es de las Metamorfosis de Ovidio, concretamente del segundo libro, y concretamente de los versos 401 al 530. Entonces, el texto de Ovidio es bellísimo, por supuesto, y el texto de Faustini está verdaderamente muy bien, aunque ha introducido pues, considerables cambios. El argumento, bueno, claro, los nombres de los dioses no son los nombres griegos, como los ha tomado Ovidio, son los nombres romanos. Y en algún caso, como el de Júpiter, pues Júpiter es Jove, que es como se dice en italiano, ¿no? El caso es que ella, que es una ninfa, y que claro, se ha ido con Artemis y ha hecho, por tanto, voto de virginidad, Zeus desciende a la tierra, la ve, y claro, como es tan bella, se enamora de ella. Pero ella la rechaza.
Y entonces Júpiter tiene la siguiente artimaña, que es que se disfraza, mejor dicho, se convierte, toma la apariencia de Diana, o sea, de Artemis, que en romano es Diana, toma la apariencia de Diana y entonces bajo la apariencia de Diana posee a Calisto. Y Calisto queda encinta, bueno, su hijo se va a llamar Arcas, que luego será la figura epónima de los arcadios, como su nombre indica. Y la cuestión es que Diana, un día que van a bañarse, es esta escena que han inmortalizado infinidad de pintores, el baño de Diana, que es Diana y un montón de ninfas desnudas que están entrando y saliendo del agua. Pues lógicamente en esa situación, que no aparece en la ópera, en esa situación es cuando Diana, al ver desnuda a Calisto, comprende que está en estado de gravidez. Entonces, claro, se indigna porque ya ha hecho voto de virginidad y la expulsa de su séquito. Y entonces Calisto tiene que ir a vivir al bosque, allí nace su hijo crece, se hace cazador, y entonces Juno, o sea, Hera, es decir, la mujer de Zeus, o sea, la mujer de Júpiter, cuando se entera del adulterio, es uno de los muchísimos adulterios de su marido, pues monta en cólera, desciende a la tierra y entonces convierte a Calisto en osa. Convierte a Calisto en osa con el fin de que su hijo Arcas, cuando va de caza por el bosque, la cace y la mate. Cosa que Júpiter en el último momento logra evitar, llega a la Tierra y entonces convierte, para evitar esta muerte, convierte a la osa, es decir, a Calisto, en una constelación para que sea inmortal, y es por lo que nosotros llamamos la Osa Mayor. Y el hijo Arcas, bueno, según unos comentaristas, lo convierte en la Osa Menor, y según otros en otra constelación que es el Boyero. En todo caso son constelaciones que están en el cenit, rodeando la estrella polar, con lo cual nunca llegan al ocaso, siempre están en el centro de la bóveda celeste. La leyenda verdaderamente pues es muy, muy hermosa, ¿no? El caso es que Faustín en la ópera, claro, se toma lógicamente diversas libertades e introduce personajes nuevos. Introduce sobre todo el personaje de Endimión, que es un pastor del que resulta que Diana está enamorada en secreto. Y además va a tener una historia amorosa con él, pero en sueños. Y también hay otros personajes que no aparecen en Ovidio, como es Paris, como es el sátiro y como es la ninfa Linfea, que es un personaje más muy gracioso. Entonces, de la Calisto se conserva tan solo una partitura manuscrita, además manuscrita por la mujer del compositor, ¿no? Por María Sottómano. Y esta partitura está en la Biblioteca Marciana de Venecia porque en su momento, a final del 17, la legaron la familia Contarini. Y del libreto sí se conservan 11 ejemplares. Total, que el estreno efectivamente se hizo en el Teatro de San Apolinar el 28 de noviembre de 1651. Era un local pequeño. Llegaban a caber hasta 400 personas, pero claro, será apretando mucho la platea y el lollone de arriba. Normalmente había 200 personas, 300 como mucho, y allí no se estrenó. Y fue un estreno accidentado, porque 2 semanas antes del estreno murió el cantante que tenía que encarnar el personaje de Endimión, que era un castrao contralto, que se llamaba Bonifacio Cheretti, y claro, hubo que sustituirle a toda prisa por otro castrao que se llamaba Cristoforo Caresana, y claro, la tesitura de los dos no era igual. Cavalli tuvo que hacer diversas modificaciones, transportar algunos textos y suprimir otros, ante la imposibilidad. Pero sí se conserva, y esto es muy interesante, se conserva el libro de cuentas del teatro, al menos de este periodo, y gracias a este libro sabemos la composición de la orquesta, y la composición de la orquesta era exactamente 2 violines, es decir, un violín primero y un violín segundo, y luego el bajo continuo, que era un violón, un clavecín y una teorba, y otro clavecín más para acompañar ciertos recitativos que los acompañaba pues el propio compositor. Y luego, nada más, esta era la orquesta, nada más. Entonces, o sea, 5 músicos, ¿no? Y luego se dispone, eso sí, de la noticia de la maquinaria escénica, que para la época tenía cierta complejidad, porque había nada menos que 5 mutaciones escénicas, y entre los artefactos que se contrataron, pues había una fuente que emanaba agua realmente, había un dispositivo para descolgar del cielo a Júpiter y a Mercurio,
había también una máquina de viento y había pues un carro celeste que bajaba y subía para que en él pues fuera Juno, ¿no? O sea que la maquinaria escénica pues tenía su importancia. No obstante, la obra pues no fue un éxito, se le dieron 3 representaciones y ya nunca más se volvió a saber de ella, pero nunca más se volvió a saber de ella hasta 1970, en que la sacó del olvido Raymond Lepar, nunca se lo agradeceremos bastante, para el Teatro de Clyndebourne. Y además hizo una versión que, bueno, luego se ha grabado, incluso en vídeo, absolutamente gloriosa, aunque se tomó muchísimas libertades de tipo filológico. Pero esa es otra cuestión que, bueno, pues que está Ileana Cotrubas y Janet Baker. O sea, no, verdaderamente, desde el punto de vista vocal, es espléndida, ¿no? Y claro, por la partitura le pasa lo mismo que la partitura de la Popea de Monteverdi, que solamente consta de la línea vocal y de la línea del bajo, nada más, salvo en los ritornelos instrumentales que hay, que está escrita a 3 partes, una parte para cada violín y otra parte para el bajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lógicamente esto era para un teatro muy pequeño. Si se quiere hacer en un teatro como los teatros actuales, pues lógicamente hay que inventar un determinado dispositivo orquestal. Hay que reorquestar la partitura duplicando las partes correspondientes, pues precisamente para que aquello se pueda escuchar desde todos los ámbitos de un teatro de dimensiones mayores. Thomas Walker, que es un importante estudioso de la obra de Cavalli, a propósito de su música y del tratamiento dramático de la música, ha escrito lo siguiente. Dice, Cavalli codificó los affetti, la palabra affetti, quien la crea es Monteverdi, como se sabe, las emociones, ¿no? Cavalli codificó los affetti utilizando formas específicas para el lamento, la locura, la lucha por el amor, la imprecación, y demás, ¿no? Y utilizó lo que Monteverdi había denominado el stile concitato, es decir, el estilo agitado, para momentos dramáticos como el episodio del rechazo de Diana hacia Calisto. También, efectivamente, en la Calisto hay un breve lamento, pero que es muy bello, que está al comienzo del acto tercero, que es cuando Calisto canta lo de «T'aspetto e tu non vieni», porque cree que Zeus, Zeus que ya cree que es Diana, ¿no?, la ha abandonado. Y claro, es un pequeño lamento en que se empieza a codificar ya lo que va a ser luego la forma del lamento operística en las obras sucesivas, con un bajo cromático descendente. En fin, Cavalli realiza o escribe su música pues a medio camino, claro, por la época en la que estamos, ¿no?, a medio camino entre la música modal y lo que para nosotros hoy ya es la música tonal. Entonces, precisamente esa especie de ambigüedad entre una cosa y la otra, pues es de donde viene el mayor atractivo de la escritura melódica de la obra, ¿no? Por otra parte, la mayor parte de los episodios comienzan y acaban con la misma finalis, es decir, con la misma nota de referencia, lo cual indica que ya hay un cierto propósito unificador de la música, que es tanto como decir unificador de la dramaturgia. Por ejemplo, por poner más que este ejemplo, el prólogo. El prólogo es una secuencia de tipo alegórico, ¿no?, que es un diálogo entre la naturaleza, la eternidad y el destino. Y entonces el arranque y toda la mayor parte de este prólogo está en modo jónico. Pero el modo jónico es la escala de Do, que claro, a nuestros oídos es indistinguible de la tonalidad de Do mayor, mejor dicho, de la escala de Do mayor. Pero es el modo jónico transportado a Re, con lo cual es como si, desde nuestro punto de vista tonal actual, es como si el comienzo estuviera en Re mayor. Después va a haber la intervención del destino, que es el que cambia el significado de lo que hemos oído. El prólogo por sí mismo es como una operita en miniatura, es una belleza musical absoluta, vamos. Y entonces el destino, que es el que cambia o explica la transformación de la situación dramática, pues el modo jónico de Do está transportado a Sol. Es decir, que es como si nos fuéramos a la dominante. Y entonces transportado a Sol, pero luego hay un episodio central que está en el modo de La, es decir, en el modo eolio. Y al final volvemos otra vez al modo de Re inicial, al modo dórico, pero ahora modo dórico de verdad en Re, no como al comienzo,
y sin embargo, este modo dórico en varios momentos aparece en lo sostenido, con lo cual es indistinguible de la tonalidad de re mayor. Entonces, de re menor. De re mayor. De re menor, donde tengo yo la cabeza, porque estamos hablando del modo dórico, que es un modo menor pero es insensible. Pero claro, al aparecer el do sostenido, pues es como si estuviéramos en re menor. Esto es lo relativo al prólogo. Pero en la parte final de la obra, en la escena final, la chacona esta conclusiva incluida, ahí estamos en modo jónico, pero transportado a la. Entonces, claro, si en el primer caso el modo jónico estaba transportado a re y ahora está transportado a la, es como si nos fuéramos, por decirlo en lenguaje tonal, como si nos fuéramos de la tónica a la dominante. ¿Por qué? Pues porque lógicamente estamos hablando de un personaje que ha pasado de ser pues un animal salvaje a estar en el cielo porque es una constelación. Entonces, claro, la música también sube una quinta con respecto a la finalis del modo del comienzo. Luego también, claro, hay asociaciones de modos a situaciones de personajes. La presentación del personaje de Calisto, que es un aria en 2 estrofas de una belleza melódica extraordinaria, está en modo de mi. En modo de mi, pero claro, en modo de mi, es decir, en modo frigio, pero resulta que según se va desarrollando, empiezan a aparecer ocasionalmente las notas de fa, do, sol y re, unas veces naturales y otras veces sostenidas, con lo cual, claro, estamos en mi menor, estamos en modo de mi, pero luego también estamos en mi mayor. Es decir, esta ambigüedad entre lo modal y lo tonal es precisamente de donde viene pues todo el encanto y toda la fascinación por la enorme inventiva melódica que la obra tiene. Y luego, bueno, hay elecciones, pues eso, modales para otros personajes, como es la presentación de Júpiter y de Mercurio, que estos entran en escena en el modo de la, o sea, en el modo de óleo, y toda la escena está en ese modo y en ese transportado en esa tónica. Que claro, está, digamos, una quinta por debajo del modo en que se ha presentado en la escena anterior el personaje titular, el personaje de la Calisto. Es decir, que hay ya un intento de construcción de dramaturgia a gran escala que de alguna manera se refleja también en la expresión de las estructuras musicales. Entonces, desde el punto de vista argumental, Denis Maurier, que es un importante estudioso del barroco, a propósito de la Calisto, ha escrito lo siguiente, además con gran tino. Solamente Venecia podía inspirar una obra donde las apariencias son engañosas. Las metamorfosis y el travestismo están en el corazón de la Calisto. Se puede ver en esta fábula una farsa en la que un hombre no duda vestirse de mujer para seducir a otra mujer a través de un amor sáfico. Pero también se puede entrever la criptografía escéptica y pesimista de las relaciones humanas dominadas por la simulación y por el engaño. En último extremo, y por concluir, pues podríamos hacerlo leyendo el prólogo que el propio Giovanni Faustini ha escrito y que está, claro, en la primera página del libreto. Por cierto, el libreto se conservan 11 copias en la Biblioteca Marciana. Lo que escribe en el arranque, de la misma manera que la escena alegórica al comienzo nos cuenta ya todo el desarrollo dramático de lo que va a suceder, pues el prólogo también lo hace, pero de otra manera, contándonos algunos antecedentes. Y dice lo siguiente. Es conocida la audacia de Phaéton, que incapaz de dominar los corceles paternos, se convirtió, por la salvación del mundo, en el fulgor del relámpago. Júpiter, habiendo preservado las esferas de las llamas solares, desciende a la Tierra con su hijo Mercurio para que, con su caduceo, haga lo mismo para restaurar los daños habidos en la Tierra. El primer lugar que pisó fue el país de los Pelasgos, que Diana frecuentaba por la abundancia de sus fuentes y por sus selvas habitadas por animales salvajes, y más aún por el bello Endimión al que secretamente amaba. Entre el séquito de vírgenes que acompañaban a la diosa cazadora estaba Calisto, hija del rey Licaón, cuyo palacio había sido devorado por las llamas y que había sido convertido en lobo por Júpiter en castigo por su crueldad. Su dulce y tímida hija, abandonando los lujos reales,
prometió la virginidad a la diosa. Mas he aquí que el destino la transmigró, elevándola desde los bosques a las estrellas.